sabe, se da. Seríamos insensatos no pensar que en la congregación no suceden cosas que no son correctas. Pero ¿cómo va a actuar la iglesia? Desde todos, ¿no? Todos los miembros de la congregación, ¿cómo vamos a actuar? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay inmoralidad en la congregación? Entonces vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1, que es donde nos quedamos. Sí, ahí nos quedamos, ¿no? Que nada más me hacen gritar acá afuera que ellos suben y yo tengo que subir. ¿Estamos ahí? Dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros, dice ahí, fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dice, y vosotros estáis envanecidos. Dice, no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, dice, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y el tal, verso 5 dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Si ya de entrada, si leemos así, estamos viendo que hay algo fuerte, hay algo importante, no hay palabras duras y firmes de parte de Dios a la iglesia. Pero bueno, hay que profundizar un poco más para también no interpretar cosas que no están ahí. ¿Qué sucedía? Hemos hablado, ¿no? Los hermanos de Corinto pues no andaban muy bien, si se da cuenta. No andaban muy bien, estaban en divisiones, ya recordamos, andaban tomando la sabiduría, andaban considerando la sabiduría de los hombres más alta que la sabiduría de Dios y se habían envanecido a tal grado que decían, yo ya no necesito que nadie me diga nada, no necesito que nadie me instruya. ¿Y qué es lo que sucede cuando le damos, hay una frase que decimos, cuando le damos rienda suelta al pecado y a las pasiones, pues estas no tienen límite? Eso es lo que debemos de entender nosotros, no tiene límite. Es bien fácil entender esto, hasta un entendimiento humano. ¿Cómo inicia una persona en una adicción? Ya tomando un alcohólico. Inicia tomando 30, bueno, 30 litros igual, y no, ¿verdad? No, pero, ¿tres botellas? ¿Cuatro botellas de una sola sentada? ¿No? ¿Cómo inicia? Con poquito normalmente, ¿no? El que ya está en las drogas y ya drogas ya muy fuertes, ¿cómo inició? ¿Ya inyectándose heroína o algo? No. Probó una cosa, le permitió otra cosa, y ya de un momento a otro ya se encontró pues una condición lamentable. Y ese es el mismo entendimiento que debemos de tener en este sentido, ¿no? Porque recordemos, ellos habían sido instruidos en la palabra, habían creído en la palabra, tal vez en algún tiempo, durante tal vez el tiempo que estuvo Pablo, ellos estuvieron creciendo, afirmándose, pero llegó un momento en que se empezaron a desviar de esta palabra y por eso vienen estas exhortaciones, si no, no existirían. Si todo hubiera estado bien en la iglesia de Corinto, pues de nada, no tendríamos nada de esto, ¿verdad? Aquí había problemas en la iglesia y habían llegado a ser problemas tales que ni siquiera se deberían de permitir en el entendimiento de los hombres. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, dice, fornicación, y tal fornicación que aún se nombra entre los gentiles, entre los que no creen. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Mire, ¿sabe lo que deja ver estos versos? Que la gente de la iglesia lo sabía. Tal vez había una gran probabilidad que hasta este joven entrara a la iglesia con la mujer de su padre.
y nadie decía nada. ¿Cuántas iglesias no sabe qué pasa eso? Digo, tal vez no específicamente. Debemos de extraer el principio de esto, ¿verdad? Pero ¿cuántas iglesias no se sabe de una inmoralidad tremenda? Aún de los líderes o de los principales, de los ministros de la congregación. ¿Cuántos no se saben? Ese tiene doble vida. Y todo el mundo lo sabe, pero nadie hace nada. Mire, ¿sabe a veces por qué sucede esto? Por mantener una diplomacia en la congregación. Yo no te digo a ti tu pecado y tú no me dices a mí el mío. Y yo estoy tranquilo con mis cosas y tú estás tranquilo con las tuyas. Y llegaron a tal grado esto que lo permitían, era como algo normal. Tal vez nadie dijo, ¿qué está pasando aquí? Sino, bueno, pues cosas que pasan, ¿no? Y vemos esta situación que se estaba dando, bueno, la Biblia la condena tremendamente. Primero vamos a Gálatas 5:19, que nos habla algo bien importante con respecto al pecado. Gálatas 5:19. ¿Ya estamos ahí? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Estas obras de qué son? Dice aquí la escritura. En la carne. No son de voluntad de Dios. ¿Usted cree que en la iglesia pueda haber gente comprometida con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, con la obra de Dios y andando en estas obras? O sirves a uno o sirves al otro lado, ¿no? El problema era algo que se estaba permeando a tal grado. Vea, hay algo bien importante que entender. Nosotros como iglesia, haga de cuenta que es como si estuviéramos en una caja de cristal para el mundo. Nos pueden llamar lo que usted quiera, ¿no? Somos una secta, que somos, no sé. Pero es una verdad que cuando uno se dice que es cristiano, que es de Cristo, la gente que no cree pone sus ojos de una o de otra forma en Él. Y también lo pone de la misma forma en la iglesia. ¿Y qué sucede si el mundo está viendo a la iglesia y dentro de la iglesia suceden cosas que son peores que las que suceden en el mundo? Como lo que hoy se vive. ¿Cómo el mundo normalmente reconoce a la iglesia cristiana evangélica en el día de hoy? Cuando usted se pone en la internet y ve videos de estas iglesias donde practican cantidad de situaciones en contra de la voluntad de Dios, ellos están muy animados y muy animosos y todo, pero ¿cómo los ve el mundo? Como que eso es peor que lo que ellos están viviendo, ¿no? O sea, que les roban, que los engañan, que los hacen hacer cantidad de cosas que ni en la lógica humana natural se permiten o se hacen. Si cuando ven, ¿usted cree que cuando ven un video de Ale aquí en el momento de alabanza, aquí cantidad de gente tirada en el piso y revolcándose? Es más, a veces hasta hacen videos de broma. Yo vi uno que les pone una canción de rock así pesado, de metal o algo así. Está en la canción horrible y según están en la iglesia y los otros ahí moviéndose como locos. Hoy en día muchas de las iglesias no sabemos si sean verdaderas o no, eso no lo podríamos decir. Claro que sus obras y lo que vemos pues parece que no lo son, pero ellos usan el nombre de Dios y de Cristo. ¿Y cómo ve el mundo a la iglesia cristiana en general? Ya a veces algunos los conocen y dicen, no, tú no eres de los que hacen estas cosas. Pero si tú vas y le hablas a alguien que tú eres cristiano, ¿tú eres de los que se tiran? ¿Tú eres de los que andan ahí revoloteando por todo el... sí, no. Sí, pero eso está mal, ¿no? ¿Y tú qué les dices?
Pero ¿qué es lo que sucede cuando llega a cosas peores? Cuando llega a inmoralidad. Cuando todos saben que ese hombre, que esa mujer está en una inmoralidad tremenda y terrible y aún así sigue como si nada. Y después se va y se predica, bueno, es que el problema es eso, ¿no? Que no se predica ni un Dios de santidad, que no es un Dios santo, ¿no? Pero en algún momento se habla de la santidad de Dios y dicen, bueno, ¿cómo es posible que tú me hables y me digas que soy un pecador y me digas que hago tales cosas que van en contra de la voluntad de Dios cuando los que están allá adentro son peores que yo, hacen cosas peores? Vean a este hombre, a este joven tenía a la mujer de su padre como compañera. Dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Mire Efesios 5:3. Efesios 5:3. ¿Estamos ahí? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. ¿Aquí a quién le estaban hablando? ¿A una iglesia? A la iglesia de Éfeso, ¿no? Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, o a los santos podríamos entenderlo así. Dice, todas estas cosas ni aun se deberían de ¿qué? Ni de nombrar. O sea, no está hablando aquí, no hables de, no, a lo que se refiere aquí es que no debería ni siquiera estar en la mente de los cristianos todas estas situaciones, no de la iglesia, que no debería de haber nada de inmundicia, nada de avaricia y mucho menos pecados sexuales. Miren, nosotros en ese sentido sí tenemos mucho cuidado y debemos de tener mucho cuidado como iglesia. Se han presentado varias situaciones hasta, mire, de homosexualismo. Como le decía, a ver qué hacemos como iglesia si alguien, un homosexual un día entra a esta congregación, ¿le cerramos la puerta? Pues no, ¿verdad? Pero tampoco vamos a permitir que él continúe con sus prácticas y que las trate de esparcir hacia la gente. Porque un día pasó, nos hablaron, nos dijeron, oye, es que me está buscando esta persona. Era un joven que había salido de eso. Entró una persona que decía que ya también había salido y lo empieza a contactar, pero con intenciones incorrectas. ¿Qué hacemos ahí? ¿Lo dejamos? También ha sucedido jóvenes que empiezan a buscar a una jovencita y luego otra, y ya sabemos que ya tuvieron como 5 novias, 6 ahí en la iglesia. ¿Los dejamos? Y lo dejamos ministrar, lo dejamos que un día predique, lo dejamos que un día toque la guitarra o que haga lo que sea. Bueno, usted sabe que en muchas iglesias eso pasa, ¿no? De eso está hablando. Y luego la gente que no es cristiana viene y lo conoce. Pero si ese es el mujeriego de ahí de mi escuela. Y ahí está bien bonito tocando la guitarra y cantando. A este grado llegó esa iglesia. Mire Levítico 18:8. Levítico 18:8. ¿Estamos ahí? Está rápido. Génesis, Éxodo, Levítico. Vamos, vamos. Levítico 18:8. Dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Dice, es la desnudez de tu padre. Y ahí mismo vamos a Levítico 20:11. Levítico 20:11.
Vean este está más fuerte. Dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos, yo creo que los hermanos de Corinto se les olvidó esto, ¿no? Dice, ¿ambos qué? Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Claro, vamos a extraer el principio. Ya en este tiempo ya no vamos a hacer eso, ¿verdad? Aunque a veces pareciera que una vez no estaría tan mal, ¿no? Que la gente viera de qué se trata, ¿no? Ya ahorita ya no estamos en este tiempo, pero el principio no ha quedado invalidado, que eso es algo bien importante. El principio de santidad que está mostrando aquí, ese no ha quedado invalidado delante de Dios. Entonces dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, dice, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. ¿Cuál fue el problema aquí? Que los hermanos de Corinto no, obviamente les digo, no iban a hacer esto, pero hicieron todo lo contrario, permitieron que estuvieran como si nada. Había algo que estaban haciendo en contra y era, vean, podemos entenderlo con esta imagen, es como una manzana podrida. Si usted echa una manzana podrida en una caja, ¿qué cree que pasa? Echa a perder todo. Entonces tenemos la caja, la iglesia, están las manzanitas ahí y había una que estaba podrida. Podrida, ya olía feo, ya hasta tenía gusano ahí adentro. ¿Qué había que hacer con ella? Si usted ve, ahí está la caja, en lo natural, y están las manzanas y ve una podrida, ¿la deja ahí adentro o la saca? Para que las demás se mantengan bien. Entonces vamos a empezar a hablar cosas que uno dice, ¿es en serio que tenemos que hacer eso? Porque casi en ninguna iglesia se practican principios así. Aquí estábamos hablando de un pecado completo y totalmente desvergonzado. Si bien la Biblia, esta palabra que estamos leyendo, no nos está diciendo todo lo que sucedió, pero al hablar el apóstol Pablo de la forma que él habla, es que se entiende que no nada más fue porque alguien dijo y pues a ver si era cierto, sino que había algo desvergonzado dentro de la congregación, algo que no se debía permitir. Tal vez ya los habían exhortado, tal vez ya les habían hablado, pero el problema es que no eran todos, sino la gran mayoría estaba de acuerdo con esa situación. Y claro, si este joven estuvo cuando el apóstol estuvo, pues claramente fue instruido en las palabras de Dios y sabía que lo que estaba haciendo era en contra de la voluntad de Dios. Sí, o sea, no era algo, no es como si la iglesia entonces se volviera ahí bueno, de santa no tiene nada, ¿no? Pero la Santa Inquisición, ¿no? Y andar viendo a todos los hermanos que andan haciendo, y ya hizo algo, sáquenlo de la iglesia. No estamos hablando de eso, sino de algo que verdaderamente ya no debía de estar y de existir en la iglesia, cuando todo el mundo sabe. Yo una vez me paré con un pastor y le dije, pastor, ¿por qué este joven que llegó oliendo a alcohol así, pero a todas luces, está ahí ministrando? Yo todavía tenía esa duda. ¿No se dio cuenta? Porque yo estuve cerca de él, como está aquí la bocina, y olía. Y me dijo, déjalo que Dios le hable y que él entienda. Y dije, sí, yo no puedo convencerlo, pero ¿qué hace ministrando? Sí, está bien, no puedo convencerlo yo, o sea, no puedo meterme en su interior, en su corazón y decirle que no puede hacer eso. Ciertamente no, pero yo decía, bueno, que no una autoridad que Dios ha puesto, si tiene una responsabilidad, y ahí estaba. El problema era esto, que era a veces tan evidente que cualquiera que no era cristiano o que lo hubieran invitado, que estaba apenas conociendo la palabra de Dios, lo pudo haber visto. Y se te quedan bien plasmadas, más por ejemplo cuando uno es nuevo, sea joven o no. Yo me acuerdo, yo tuve mucho problema en una situación que al final hice mi voluntad.
sea, es que un día llegó el líder de jóvenes y pues traía un arete, se hizo un arete en la oreja, no sé dónde. Y todos, ¡ay, se ve bien padre! Y como joven tú tienes todas esas cosas, ¿no? No, yo quiero. Y yo fui con mi papá y le dije, pero es que el de jóvenes trae. Y mire, yo luché y peleé hasta que un día en las escondidas me lo hice. Ay, ¿qué traigo? Luego los jóvenes me ven y, ¿qué traes? Ya, pues que un día me hice un arete. Tengo una responsabilidad yo, pero que ciertamente influyó. El ver a alguien de la congregación y alguien que tenía un nombre, tenía una responsabilidad. La gente lo veía, al verlo yo, que decir que era cristiano y traer eso influyó en mí. Y el problema es que como iglesia se permitió. Y todo el mundo hacía faramaya. Yo me acuerdo, estaba ahí. No es algo que me contaron. Llegó ahí uno de los líderes de jóvenes y todos los jóvenes, se te ve bien padre, yo me voy a hacer uno y no sé qué. Y de un momento me causó como que extraño, ¿no? Pero después en mi concupiscencia dije, pues aquí me agarro. Sí, eso es la verdad. Y ese es el problema que estaba sucediendo, ¿no? Al permitir una situación que a todas luces era alarmante, dice aquí, dice, y tal situación, tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, que era algo que estaba incorrecto, que estaba prohibido, aún la misma ley antigua lo reprendía fuertemente tanto que el que lo cometía tenía que morir. ¿Y qué sucedió por el envanecimiento que tenían los hermanos de Corinto? Lo dejaron pasar. Dijeron, bueno, ¿quién soy yo para decirle qué hacer? Y sí, hasta cierto punto no es meternos en la vida privada y personal de las personas, pero si somos la iglesia de Cristo hay una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. ¿O no? ¿O aquí es cada quien hace lo que quiere? Es que es más cómodo, si se da cuenta, es más cómodo estar en una iglesia así, donde nadie le importa qué hacen los otros y no. Y tú llegas y dices, yo quiero servir, y bueno, ¿de qué quieres servir? No, pues ponme a mí a cantar, pues ponte a cantar. No, es que a mí ponme a predicar, pues ponte a predicar. Y tu vida, tu testimonio, ¿eres cristiano, eres creyente? Porque aquí no se trata de la reputación de una iglesia, principalmente se trata de las almas. Porque entonces si no en ese lugar no hay salvación, es un club nada más, es alguien que no sé, tienen una ideología, tienen una forma de pensar, pero entonces no está el poder de Dios ahí, no está el poder de Dios que salva vidas del infierno. Eso es lo fundamental como iglesia que debemos de entender, ¿no? Y si bien no estamos hablando que los que están aquí o los que cumplen una función o que se congregan aquí tienen que ser perfectos, pero sí tienen que estar buscando de Dios. Porque alguien que busca de Dios no vive de esta forma indiferentemente, ¿no? Vean lo que dice el verso 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿Cómo estaban los hermanos? En un envanecimiento en su corazón, que los había cegado completo y totalmente. Porque les pregunta, y esto es una pregunta retórica, dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? Y esta palabra lamentado es afligirse. O si tenemos una traducción más fidedigna, debería de ser del verbo dolerse. ¿No deberían de haberse dolido? Este dolor de eso apunta hacia algo que se siente por el pecado cometido, sea por uno o sea por los otros. ¿Cómo vive hoy el cristiano? El verdadero cristiano. No cae en un pecado, falla a Dios. Falla y dice, bueno, ¿quién no falla? Y se sigue derecho. Si vemos, mire, esto no está hablando de un odio, está hablando de amor. Pero amor de Dios. Dice,
tuvo que haber algo que causara en ustedes y sería dolor. Deberían más bien de haberse lamentado por lo que estaba sucediendo. Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros, dice, el que cometió tal acción. Y esta palabra que dice que fuese quitado es literalmente remover o sacarlo. Pero si sacas a alguien de la iglesia por pecado flagrante, no arrepentido, no, hombre, te tachan de... Dicen que a quien te crees, que ahí no hay amor, que no sé qué. Y es difícil, yo le decía, ¿no? A mí le digo, a lo personal me ha tocado 2 veces hacerlo. Con el joven que les comenté, porque se le exhortó y se le habló, se le ministró, o sea, no fue a la primera. Y no, entendió. Y a los 2, 3 que nos dijeron lo mismo, que los buscó con otra situación, pues ¿qué hacíamos? ¿Lo dejábamos? También una vez hubo un joven que así andaba, jovencita tras jovencita, y los pastores lo llamaron, lo sentaron, oye, ¿de qué se trata? Ok, tú no eres, porque decían, yo no soy cristiano, ok, te traen tus papás, pero ¿por qué quieres sacar jovencitas de aquí de la iglesia? ¿Por qué no te vas allá al mundo y lo haces tus cosas? Ay, sino que cómodo, ¿no? No es correcto. Una vez me tocó una pareja de jóvenes y vea que yo no quería. Es difícil, pero es que ya llegó el momento donde se les exhorta, se les habla, se les reprende. Hay un proceso y no. Yo llegué con el joven y le dije, mira, tienen de 3, no nada más de 2, 3 opciones. O se separan, alinean sus vidas y ya después ven si Dios los vuelve a unir. O agarran en este momento, bueno, palabras coloquiales, ¿no? La onda y se ponen en la voluntad de Dios y hacen lo que tiene que hacer cada uno, o váyanse de la iglesia y hagan lo que quieran, porque eran ministros aparte. ¿Qué cree que pasó? Se fueron. Aparte de esa vez yo nada más hablé con el joven, la jovencita no estaba. Yo todavía le dije, ora, y vengan mañana, los dos y hablamos. No regresaron. ¿Fue difícil? Sí. ¿Fue doloroso? Sí. Pero no había más que hacer. Dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Pero esto no te lleva a un enseñoreamiento, hermano, todo lo contrario, te lleva a vivir una vida verdaderamente entregada y rendida a Dios, porque tú no puedes, imagínate cómo vas a llegar y vas a decirle a alguien, ya no puedes seguir congregándote y tú estás viviendo peor. No es posible eso. Bueno, habrá alguno que otro que lo haga, ¿no? Pero a veces en las iglesias es terrible. Cada que llego a una ciudad me dicen lo mismo. No, es que usted no sabe cómo todo lo que pasa y todo lo que hacen y lo que permiten. Y digo, ay, si en verdad, si eso es verdad, digo, qué terrible y qué lamentable. Terrible. Me han dicho unas cosas que uno se cae. Se le cae la boca, la cara, todo. Dice, ¿qué? Me comentó un hermano que en una iglesia estaba el grupo de los de alabanza y todo, y que les permitían pues andar así
cuál te gusta, cuál no, y hacer de todo lo que ellos quisieran mientras fueran entre ellos, porque ellos eran santos. Fuera no se podía, nada más entre ellos. Yo volteé, ¿es en serio? Sí, yo lo vi. Y por eso no digo ni nombres, porque a mí no me consta, pero si es una verdad, imagínense. Mira, yo estuve en varias iglesias anteriormente y en una de ellas pues, estaba en la edad y todavía no entendía lo que era el noviazgo y todo. Y tuve una novia ahí en la iglesia. Y el pastor nos llamó. Dije, nos va a poner, pero bien, ¿no? Nos llamó, nos sentó y dice, ¿cómo están? Y yo, bien. Ya me enteré que son novios. Y dije, ay, viene ya todo, ¿no? Y dije, bueno, está bien. No. Pues que les vaya bien. Si nada más tengan cuidado, porque si no son, pues nada más no se vayan a lastimar, ¿no? Y ya, nos dejó vivir nuestra vida loca. Y en ese momento, pues uno dice, pues qué bueno. Pero ahora que uno entiende, dice, no, ¿cómo es posible que haya pasado eso? Y nosotros a los jóvenes de aquí se los decimos, oye, si sabes que si tú estás viniendo a ponerte a cuentas en orden con Dios, tienes una responsabilidad y si verdaderamente quieres estar siendo guiado, siendo protegido, siendo cuidado por la iglesia, pues la gente va a saber que tú y tú son novios y los va a ver y va a ver su vida y su testimonio y no pueden andar mal. Digo, pueden hacerlo, pero allá afuera, ¿no? Hagan lo que quieran. Pero si quieren el cuidado de la iglesia, que así debería de ser, pues hay principios, ¿no? Principios no establecidos por mí, principios establecidos por Dios. Y nosotros sí le damos toda la letanía, ¿no? Y una de las partes fundamentales siempre les decimos, no pueden estar solos en ningún lugar. Y ahí nos damos cuenta, ¿no? De muchas cosas. ¿Pero por qué? Porque no es tiempo. El noviazgo no es para disfrutar las cosas del matrimonio, es para llegar al matrimonio y ahí disfrutar todo lo que Dios da. Y cuando empezamos a hablar todas esas cosas, algunos dicen, sí, sí quiero, pero hay otros que se les empieza ahí a... Y ha llegado el momento de decir, bueno, ¿no quieres? Está bien, pero aquí no lo vas a hacer. Y en verdad que yo quisiera que los ministros y las iglesias leyeran estos versos más. Tal vez algunos en su vida lo leyeron en su iglesia, ¿no? La tercera vez que lo doy en una iglesia diferente y siempre crea esas situaciones. Pero ¿cómo? O sea, es que la Biblia es muy clara. Aquí había un pecado flagrante que iba a causar terribles situaciones y que la encomienda de parte de Dios era, ese está fuera. Dice, están envanecidos, no deberías de haberlos más bien lamentado, afligirse para que fuese quitado, removido, sacado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. Y le repito, hermano, esto no es envanecimiento ni andar ahí como en la Gestapo, así viendo a ver quién hace, no. Pero sí sabemos que Dios saca a la luz las cosas. A ver, hermano, si tú un día ves a algún hermano de los que están aquí y lo ves haciendo algo que no es correcto, allá afuera, ¿qué haces? ¿Lo puedes dejar pasar? Porque igual y tú haces cosas peores. Puedes llegar y hacer un escándalo y tomarle una foto y subirlo al internet. Sí, ¿no? Porque eso es bien fácil. O puedes ir a Dios, pero vas a tener que ir a reprenderle si tú lo viste. A solas, claro, ¿no? Por eso le decía, ¿no? A solas. Y así no, hay otro camino, ¿no? Pero ¿cuántas veces vemos cosas incorrectas
¿Por qué? Porque le digo, es que esto es lo que pensamos. Tú tus cosas, yo las mías, todos en paz. O porque me cae bien, y es que si le digo, ya me va a dejar de hablar. ¿Cuántas veces no pasa eso? No, es que no le quiero decir porque si le digo que esto que vi no está en contra de Dios, o no es sabio, o me va a dejar de hablar y no quiero. Está siendo egoísta. No le amas en verdad. Es lo mismo con los hijos, no los dejas. Es que, mire, algo bien importante, hermano. Nuestros hijos no son nuestros, no tienen que ser nuestros mejores amigos, ¿sí sabe eso, no? Porque yo veo mucho eso. Es que es mi mejor no. Tal vez tal vez, cuando ya hayan salido de casa, ya estén casados, y aún así uno siempre va a ser el padre. Y ahí están los hijos haciendo cantidad de cosas y los papás, pero ¿sabe también por qué? Porque los hijos saben que sus vidas de sus padres están peores que las de ellos, y que si van y le dicen a su hijo que está haciendo mal, su hijo se va a parar y le va a decir, tú me vienes a decir. Pero no pasa en esta iglesia esas cosas, ¿verdad? Yo espero que no, pero hay que estar bien al pendiente de esto. Normalmente es porque si yo pongo orden, también el orden es para acá. Y no quiero. Prefiero, estoy tranquilo y tú estás tranquilo. Yo me hago como que no te vi, me volteo y sigo mi camino. Y tal vez tú me viste y no viste que no hice nada. Y cuando tú me veas a mí, pues tú vas a hacer lo mismo, ¿no? Como que no me viste y tú sigues tu camino. Claro, esto no es así de voltear. Miren, vamos a un verso para que entendamos un poquito más. Jeremías 13:15. Jeremías 13:15. ¿Estamos ahí? Dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová, Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de obscuridad, y esparciréis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Dice el verso 17, mas si no oyereis esto, dice en secreto, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. ¿Sí ve el corazón de la reprensión en Cristo, en Dios? Tiene que ser firme. Pero jamás no, se lo merecía, ¿no? Por pecador, ¿no? Cuando pasa eso en la iglesia, cuando hay una situación que, que tiene que haber una reprensión, que tiene que haber pues, disciplina, y la persona no la atiende, ¿quién se va a alegrar? Pues ya por eso, ahora le tocó a él, ¿no? Y empezamos con una cantidad de cosas tremendas, ¿no? Mire, cuando estos jóvenes se fueron, hasta el día de hoy, yo he estado, no sé, ni nunca se han acercado, pero yo he estado pendiente de ellos. Yo sé que viven aquí en Cuernavaca. Sé en qué iglesia van. Sé que ya se casaron. Y dije, bueno, por lo que veo, no van tan mal, ¿no? Pero nunca fue así, pues que se vayan y se pierdan y se mueran y pues no, dolió, claro. Y si hoy están bien, no voy a decir, cómo, no, qué bueno
si verdaderamente está bien que hayan retomado el camino. Porque a veces también nos podemos desviar en estos versos y empezar a, como les digo, no como detector de pecado. Ah, el hermano, no quiere, córranlo, sáquenlo, expulsen. Pero también hemos llegado al otro extremo, donde nos hacemos, como dicen, de la vista gorda. No, no quiero ver, mejor cierro los ojos y me sigo derecho. Como les pasaba aquí a ellos. Estaban siendo tropiezo. Estaba haciendo el tropiezo por su pecado y la iglesia estaba haciendo tropiezo al mundo por no haber actuado correctamente delante de Dios contra ese pecado. Y este era momento de sacarlo. ¿Qué era lo que tenían que hacer estos hermanos? Dejar ese orgullo, mostrar nuevamente obediencia a la ley de Dios y sacar a esa persona en ese momento. No había otra. La Biblia nos enseña que ya había llegado al punto en que tenía que salir en excomunión, como nosotros lo conocemos, ¿no? Ese término, claro, lo conocemos más de la Iglesia Católica, pero eso es lo que sucede. Sacar a la persona de la congregación. Dice, vamos a ver, en el verso 3, ciertamente Dios dice, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Ya como presente dice, ¿qué? Juzgado al que tal cosa ha hecho. Esta palabra juzgado significa distinguir y decidir. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, Pablo no estaba ahí con ellos, ¿sí? No estaba ahí presencialmente, pero estaba al pendiente de la iglesia. Dice, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, o sea, dando su autoridad, aunque no estuviera ahí, dice, he juzgado. ¿Qué ha hecho? Distinguido y decidido al que tal cosa ha hecho. ¿Cómo lo distinguió? Como pecador. ¿Y qué fue lo que decidió él? Que saliera. Es que hay que ponerlo en plenitud de este entendimiento cuando alguien te dice, no juzgues. Hay que ponerlo en todo el contexto. Porque aquí se hizo un juicio. ¿Pero fue un juicio justo o injusto? Fue justo. Distinguió y decidió al que había hecho esta situación. Hay que entender esto, hermano. Aquí lo que se requiere es comunión con Dios, sabiduría de Dios, amor y conocimiento de la palabra. Si no se tienen esas cosas, no se puede distinguir y decidir correctamente entre cualquier situación, porque le digo, vamos a hacer todas esas cosas o vamos a dejarlo pasar por alto, o como hoy en día, ustedes lo saben y lo hemos hablado, no queremos hacer mucho énfasis, que ya en el Facebook subieron no sé qué y quién sabe qué tantas cosas, y a mí me causaba una tristeza al ver a los hermanos haciendo juicios prontamente y rápidamente, porque yo decía, ¿por qué los hermanos que han visto esta publicación y empiezan a decir quién sabe qué tantas cosas, digo, ni uno solo ha pedido, ¿y las pruebas? ¿Y las pruebas? Sí, ¿no? Si alguien viene y me dice algo de usted, lo voy a escuchar, pero no le voy a creer inmediatamente. Voy a llamarlo a usted y le voy a decir a esa persona que si lo puede decir de frente a usted. Porque si me dice, no, es que no, mire, ya pensándolo bien, no sé si era él. Entonces, ¿por qué viene si da su nombre? Sí, ¿no? Por eso se necesita, le digo, comunión con Dios, tener el amor de Dios, tener sabiduría de Dios y tener la palabra de Dios que sea la que guíe cada una de estas situaciones. Tenemos un pastor en la Ciudad de México, la hija de un pastor, que ahora es esposa de un pastor, que colabora con nosotros en la Ciudad de México, que dice que a su papá, ya un hombre de 60, 70 años, lo acusaron de haber abusado de 5 o 6 jovencitas.
de la iglesia. Y que llegaron un día los acusadores, sin pruebas, sin nada, sin ninguna situación, y dijeron, este hombre abusó de tal, 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 tal. Y bueno, para no hacer el cuento más largo, me decía, es que había muchas situaciones. Mi papá tenía situaciones físicas, era diabético, tenía no sé qué tantas cosas, y era un hombre mayor que hasta en lo natural nos dejó muchas dudas, que cómo pudo haber violado a tantas niñas. Bueno, el punto es que él murió. Y cuando empieza a salir todas estas situaciones, de todo eso que se le acusó, se dan cuenta que no había ni pruebas, ni los testigos eran fidedignos, ni eran de buen testimonio, ni nada. Y al final la resolución de la iglesia fue, ay, perdón, nos equivocamos. No fue verdad esa acusación. Pero cuando él ya estaba muerto, y en el tiempo que estuvo todavía con vida después de esa acusación, lo destituyeron. Juzgaron, distinguieron, decidieron sin sabiduría. Qué terrible, ¿no? Sí, yo sé que en la internet hay mucha información, pero tenga cuidado. Es más, a veces ponen cuando tiembla. Y ponen, alerta, cuidado. Viene un megaterremoto y te empiezan a poner links y no sé qué. Y yo digo, bueno, y el problema es que a veces cristianos, hermanos, lo empiezan a publicar. Vamos a orar y vamos a hacer cadena de oración y vamos a esto. Y digo, ay, por favor, hermanos. Un terremoto no se puede predecir. No se puede. Se puede hacer un análisis de que tal vez están las placas y ya hay cierta presión y que pudiera ocurrir, pero dicen, cuidado porque en 24 horas viene un megaterremoto. No se, imagínense, si se pudiera predecir de esa forma, pues cuántas vidas no se salvarían. Y además yo he visto hasta pastores republicando esas situaciones. Digo, no. Digo, tal vez eso sea, aunque sí crea temor y crea incertidumbre y crea, ay, salgo de mi casa, no, voy por mis hijos, y la gente empieza ahí en una situación ahí, ¿no? Social. Una vez que empezaron a publicar que disturbios por la ciudad y toda la gente como loca en las redes y no había pasado nada. Son experimentos que se hacen a veces. Y así lo mismo en la iglesia. Ya habla el falso. ¿Le consta a usted? Si le consta, bueno, primero vaya, después vaya a Dios si usted tiene que exhibirlo o no. Porque a veces no tenemos que nosotros. Pero a veces no hay ni pruebas, ni nada. Ya estamos haciendo ahí juicios. Aquí lo que entendemos es de un hombre temeroso, piadoso, temeroso de Dios, de su palabra, y que primero se consideraba a sí mismo, haciendo un juicio que tenía que suceder y que sí llegó hasta el grado, ¿no? Yo ya he decidido, hermanos, lo que ustedes están haciendo es porque lo están haciendo en su carne, que eso es también el otro punto. Mateo 18:15, este es el principio que nos debe de mover bajo estas situaciones. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo, a uno o dos testigos, dice, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Podemos entender que en algún momento pudo haber llegado a suceder esto con este joven. ¿Y no? Aunque el mover de la iglesia era dejarlo. Pero siempre no podemos tampoco
acumularlos todos en un mismo lugar, ¿no? Tal vez hubo uno o dos que vieron y le hablaron. Y tal vez esto es que todos nos quedan suposiciones. Pero si vemos un juicio tan firme, el apóstol Pablo es que no porque se lo tomó así de, ay, alguien me chismeó. O sea, cuando vemos un juicio ya tan firme, es que no había de otra. Que era algo que estaba causando un problema serio en la congregación y que estaba siendo tropiezo verdaderamente a los de afuera. Pero nunca se nos debe de olvidar esto, hermano. No es, mira, nos hemos vuelto implacables en este sentido también. Damos bibliazos así, ¿no? Falso, pras. Y le damos uno porque nunca se levante más, ¿no? Y a todo le llamamos hoy herejía, cuando no siempre es herejía. Sí, vamos a una iglesia y entramos y vemos a los hermanitos ahí, a las hermanitas con falda y con velo, y a los hermanitos todos trajeados con corbata, y uno llega y, herejes, ¿qué les pasa? Ustedes viven, no sé, ¿no? ¿Serán herejes? No, ¿verdad? Y así somos. No, hay que tomarlo con sabiduría. Hay que tomarlo a la luz de la palabra. Y hay que considerarse a uno primero. Y tomar este principio que hoy en día no se hace. Si algo, por eso lo hemos hablado, hermano, si hay algo, alguna duda, situación, venga y háblelo directamente. Conmigo o con cualquier otro. Si el hermano le saludó feo y usted se quedó con algo en su corazón de eso, vaya y hable con él. A veces se va a dar cuenta que la realidad es muy diferente. Tal vez es más, tal vez el hermano está enfermo. A veces le ha tocado estar enfermo que no quiera que le hable nadie, pero no porque esté ensimismado, sino porque le duele tanto, está tan incómodo y dice, ay no, hazte para allá, ¿no? Pero no es por él, sino es por tu situación y tal vez el hermano está enfermo. Punto. Y usted diciendo que es un infiltrado y que no sé qué, y quiere dividir a la iglesia. Es que pasa. Y lo mismo hacia nosotros. Aún una duda, usted hermano, mire, es que yo estoy con esta incertidumbre, venga y háblela conmigo. Pero no andemos haciendo cosas que nos pueden dividir, que nos pueden apartar. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, el tal sea, dice aquí, entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dice el verso 4, dice, ¿en el nombre de quién? ¿En qué nombre nos tenemos que reunir? No en el mío, ni en el de usted. Reúnanse. Reunidos vosotros y mi espíritu. Si extraemos un poquito más de estas palabras, reunidos significa conducirse juntos. Unir. Vamos a unirnos para decidir. Pero en el nombre de quién? Entonces esto es bajo no mis argumentos, sino bajo los argumentos de quién? De Dios. Sí, cuando hay que deliberar algo en la iglesia, a veces llegamos, nos sentamos y empezamos. Yo pienso, yo creo, yo sé, Oye, y nadie a veces dice, oye, ¿qué dice Dios? Si ya le dimos con todo al pobre hermano, ¿no? ¿Y qué dice Dios? Por eso dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, conducirse juntamente, unirse, dice, ustedes
Y yo, aunque no estoy presente, dice, y mi espíritu, dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, para que entonces lo que está diciendo aquí, que lo que actúe sea en el poder de Dios y no en el poder nuestro. Y eso es algo que debemos entender, aun cuando nos hacen algún agravio. Mire, yo le digo, yo he visto cosas terribles que han hablado hasta de mí y me enojan. Sí me enojo, pues, ¿por qué no? Si le dicen a uno que es ratero y no roba, ¿no le enojaría? Sí. Pero después digo, ¿cómo me tengo que conducir? Hace poquito alguien publicó algo de mí y me decía, es que se han levantado como mis enemigos. Y yo decía, no, es que... Y un joven se me acercó y me dijo, ver lo que pusieron. Le digo, es que yo no los considero enemigos, sino todo lo contrario. Pero vamos a... Es más, yo ni siquiera pido justicia de Dios. Porque cuando alguien se levanta, hermano, si yo me pongo delante de usted, así de frente, yo le digo, tú robaste, y yo sé que no robó, y todavía tengo algo en mi corazón que me permite llegar y pararme enfrente de él y decirle, si robaste, lo que a mí me lleva más es que no, 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 ¿para qué? O sea, mejor que crea en Dios. ¿Para qué empiezo a pensar, no, que le vaya, no? Si ya es que eso es grave, ¿no? Si yo no pudiera pararme delante de alguien y decirle, tú robaste cuando sé que no lo hizo. Eso habla de una maldad grande en el corazón. No, yo le dije al joven que se me acercó y me preguntó, digo, no, yo no, no, ni tú los consideres tus enemigos. No, vamos a hacer lo que el Señor nos enseña. Es más, si tú sabes que necesitan, tiéndele la mano, ven y dime, porque no podemos ser así. No podemos actuar de la misma forma. ¿Qué amor tenemos entonces? Sí, está bien y sí molesta. Le digo, ¿por qué hablan esto si no, ni pruebas, ni nada, nada más así? Pero después uno dice, bueno, pues yo quién soy. Yo le decía a un hermano pastor, le decía, mira, el problema es que no podemos sentirnos mejor que ellos. Yo no me quiero sentir mejor que ellos, para nada. Porque si no, entonces empiezo a operar en mis fuerzas, en mi poder. Y el mío es bien limitado. Sí, ¿no? ¿O usted cómo se siente? ¿Que usted puede todo? No, el verdadero cristiano dice, no, yo qué voy a poder, ¿no? Yo intento algo y no, me va pero peor. Digo, no, yo no puedo levantar igual. No, vamos a esperar en Dios. Yo no deseo su mal, yo no deseo que Dios haga justicia en el sentido de que las mentiras que me dijeron o me hicieron les vaya peor. No, no está bien, no es así. Para conducirnos, como dice aquí, dice, con el poder de Dios, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mire Colosenses 3:17. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos. Perdón, dale otra vez, Corintios la estaba leyendo, ¿verdad? Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Considerando
por encima de toda circunstancia lo que Dios habla y sometiéndonos a la autoridad del Señor para ir en su nombre, ir en su poder y hacer la justicia de Dios y no la nuestra. Porque yo no nada más es, o sea, aquí no era reunirse y va, ¿qué hacemos con él? No, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que se tiene que hacer delante de Dios con esta persona? Y si el veredicto es el que dieron ellos, va a ser para bien de la iglesia y buscando el bien de él, aunque va a ser difícil, ¿no? Como lo que le mencionaba, dice el verso 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción ¿de qué? De la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay gente que utiliza esto, te entrego a Satanás y para que te mueras. Me escuché así un hermano, empezaron a predicar y estaban hablando de esto y decía, no, y si sirve, decía, y si sirve lo de entregarlos a Satanás, decía, se mueren. Yo me quedé, y se acaba el problema. Dije, no es que yo no veo que sea el fin. Ahora aquí habla de una autoridad que Dios te da para hacer esto. Sí, o sea, por ejemplo, yo veo a algunos hombres ahí haciendo cosas incorrectas en el nombre de Dios, pero a mí Dios no me ha llamado a entregarlos a Satanás. Yo no tengo esa autoridad. Aquellos la tenían en este sentido. ¿Por qué? Porque estaban ahí presentes y no sabemos ya qué tanto ya se había tratado esta situación, ¿no? Y era algo que tenía que hacer, dice, pero el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Cuando Pablo entonces está hablando aquí de entregar a una persona a Satanás, se refiere aquí a la excomunión, la cual sirve para purgar el mal de la iglesia, es decir, sacar ese mal como lo que le daba el ejemplo de las manzanas. ¿Por qué? Eh, Primero hay que entender lo que es la iglesia. En la iglesia nosotros estamos protegidos, ¿sí o no? Hay una comunión, hay bendición. ¿Se entiende? Oramos unos por otros, nos alentamos unos a otros. Dios pone autoridades para guiarnos, para cuidarnos, para afirmarnos en la verdad. Cuando se quita de esa excomunión con la iglesia, ¿sí? Estamos hablando aquí con la iglesia, esa persona pierde todos esos privilegios, esas bendiciones. Es para, hasta para ponerlo así, para que él se halle solo. ¿Sí? Por eso le decía, hermano, ¿por qué si a alguno se le está disciplinando? ¿Por qué vamos a veces los hermanos una disciplina por pecado? Vamos los hermanos, ay, ¿qué te pasó? Pobrecito. Ay, no, sí, se vieron bien malos contigo. Yo te cuido. No. Para que sienta. No, pero no ensañándose uno, no, sino para que sienta lo que está haciendo. ¿Para qué? Para que regrese. ¿O no? Es lo mismo cuando te excomulgan de tu casa. A mí me lo hicieron una vez. Me corrieron de mi casa. Yo no les voy a dar todo el testimonio porque llegué a ese punto, ¿no? Pero me corrieron. Ya me fui, yo tengo mis amigos y... Pero yo todavía estaba a punto de terminar mi carrera, me faltaban como 3, 4 meses, todavía no tenía mi título. Bueno, o sea, ya que ya había acabado, ¿no? Porque todavía ni lo tengo, no lo he ido a pagar. este... Y yo dije, yo puedo, y mis amigos y no sé qué. Y pasé como un mes así tranquilo. Pero como dicen, ¿no? El muerto y el apestado. ¿O cómo, no? Como dicen, el arrimado. Y el arrimado apesta ya en unos días, ¿no? Y sí, yo estaba viviendo en casa de amigos. Sí, vente, pero ya después de una semana, cuando te vas, ¿no? Y empecé a buscar trabajo
sin el título, sin terminado la carrera, ¿no? Y, no, sí, esperamos, te dicen, ¿no? Que termines. Y bueno, es bueno, ya no puedo buscar de esto, entonces empiezas a bajar de trabajo que quieres y, ¿no? ¿Y cuánto te pagan? No, pues no, y haces cuentas y no, ni me alcanza ni para rentar ahí abajo del puente, ¿no? Y en verdad que me hizo como centrarme en la realidad. El ver así hasta las cosas más simples, ¿no? El tener un baño caliente, una cama, una comida, cuesta. Ustedes lo van a ver, los jóvenes, en su momento, pero que sea en el tiempo de Dios y no en el de ustedes. Cuesta. Y eso me hizo regresar y decir, doblo mis manos. Esta no es mi casa, es tuya. Lo que tú me digas, eso voy a hacer. Porque si no me tengo que ir, y sabe cómo me toca. Es muy parecido a esto. Lo que las personas reciben de bendición de parte de Dios dentro de la iglesia es preciado. Por eso yo le decía, hermano, para nosotros no tiene que ser una pesadez estar en la iglesia. Debe ser una pesadez salir. Porque aquí estoy con mis hermanos. ¿O no? Pero allá afuera voy a estar con personas que no creen en el Señor. Que sí, ciertamente una parte que de mí está el que necesitan, pero la otra parte que me están atacando y están en contra de mí. Sí, eso es algo que también se vive, ¿no? Y que no es lo mismo lidiar y convivir y las situaciones con mis hermanos en Cristo que con las personas impías. Porque esos, si le hiciste algo, bueno, a veces pasa lo mismo en la iglesia, ¿no? Se la pagas. No debería de ser, ¿no? Porque la iglesia, si le hago algo a mi hermano, me perdona. ¿O no? ¿O cómo es? Pero allá afuera, si le hice algo por error, no, al rato me va a hacer algo peor, ¿no? Y yo lo hice sin querer, no lo hice ni con la intención y no me dejó. Tenemos esa situación, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí, sáquenlo. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. Pero no está hablando de esta carne, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿por qué no? Dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y más adelante se ve, ahorita no lo vamos a tomar, cómo se restaura a esta persona. Y se le perdona y Dios se le reintegra a la iglesia. Pero primero tuvo que haber sido ¿qué? Echado. ¿No me cree? Vamos a la Biblia. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:14. Sí, porque algunos dicen, no, es que aquí nada más se le fue aquí con los de Corinto, ¿no? Fue muy duro. No, mire, hay más. Segunda carta a los Tesalonicenses 3:14. ¿Estamos ahí? Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿a ese qué dice? Señaladlo y no os juntéis con él. ¿Para que qué? ¿Qué estaban escribiendo aquí? ¿No? Para que se avergüence. Dice el verso 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Pero es que en las iglesias ya no se practica esto. Y cuando se practica, no, lo crucifican. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, entendemos ya en este momento, si alguno no obedece que la palabra de Dios, ¿no? A ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, pero no lo tengas por enemigo, sino amoléstale como hermano.
Es como cuando el papá va y reprende a su hijo y lo disciplina. ¿A poco va y bueno, hay papás que sí lo hacían así, ¿no? Le ponen una buena zarandeada, lo avientan para allá, por acá, lo restriegan. ¿Por qué te amo, hijo? No, ¿verdad? Pero cuando el hijo va, cuando el padre va y lo disciplina en amor y reprensión de Dios, lo tiene que hacer, pero es por amor. Y no lo medio mata, ¿verdad? No lo está disciplinando porque lo ama y porque no quiere que se vuelva lo mismo, ¿no? Y hijo, ya te dije 1, 2, 3 veces, ya lo siento, ven para acá. No, papá, no, lo siento. Y después que viene la reprensión, y ya no te quiero, pues claro que no. Lo deja a uno, ¿no? Que medite, que entienda y después va y habla con él. Hijo, pero te amo, ¿no? Y el hijo entiende cuando es disciplina. A mí me pasa cuando yo la tengo ya al punto que disciplinar, ¿sabe? En lugar de huir de mí, corre a recibir consuelo del mismo que la disciplinó. Eso para mí es como un parámetro de decir estoy haciéndolo bien, porque no es lastimar y avergonzar y hacerlos menos, ¿no? Es disciplinarlos. Y cuando a mí me llama mucho la atención eso, después de que la discipliné viene y corre, quiere consuelo del que la disciplinó. Y eso es lo que nosotros entendemos, ¿no? Para eso es. Los disciplinamos, nos apartamos de ellos, pero ¿para qué? Para que regresen, porque le estamos diciendo, hermano, no creas que por esto no es que no te ame, porque te amo. Es como lo que le decía, usted ve al hermano que está haciendo lo incorrecto y va y por amor va y le dice, hermano, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que te encuentro haciendo esto? ¿O cómo es que te encuentro? Puede pasar con esta persona, ¿no? Que no es tu esposo, que no es tu esposa. Pero la medida también es para acá. Que eso es lo que yo le decía, ¿no? Santiago 5:19. Estamos por terminar, ¿eh? No sé. No se duerma. Es que me pusieron un reloj, pero bien chiquito, ni lo veo, ni veo qué hora es. Santiago 5:19, hermanos. Si alguno de entre vosotros ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero si tomamos en conjunto con la escritura este principio, es que a veces para hacer volver a este extraviado hay que mostrar disciplina. ¿Sí? A veces la excomunión, en este sentido ya lo tenemos bien claro, ¿no? Cómo se aplica esa palabra, ¿no? Va a hacer volver. Porque si yo no tomo bajo los principios de Dios el hacer volver a mi hermano, le digo, no pasa nada, aquí no peca. Pues no le voy a hacer volver a Dios, sino nada más a estar tranquilo en la iglesia, ¿no? ¿Sí me entiende? Hay que, ok, el principio es hacer volver al pecador de su camino, pero bajo los principios de Dios. Claro, va uno, primero le exhorta en privado, después, bueno, se toma en un consejo de hermanos piadosos, exhortarlo, instruirlo en la palabra, a reprenderle. Si está en un servicio, pues que se detenga, que no puede seguir sirviendo. Hay un principio, ¿no? No nada más es así agarrarlos a cachetadas, ¿no? Hay un principio. Pero si no, en ese principio no se entiende y es grave lo que está sucediendo con ese hermano, hay veces que hay que decirle que ya no puede venir. Y la iglesia se tiene que unir para que regrese entregado a Dios y arrepentido. Y puede estar nuevamente en la comunión que es la iglesia.
Si Pablo no hubiera actuado enérgicamente para expulsar a ese hombre de la iglesia, su pecado habría seguido infectando toda la congregación. La conducta inmoral de este hombre amenazaba la existencia de la iglesia, porque le decía, imagínense que estén pasando estas cosas, vienen las personas, y dicen, no, pues ¿qué es esto? Esto es peor, aquí se hacen cosas peores. Y claro, hay hermanos que se empiezan a dar cuenta, y aun cuando las autoridades no cumplen el principio bíblico de Dios, de la disciplina, de la exhortación, conforme la palabra de Dios, la iglesia empieza a decir, bueno, entonces, ¿qué es esto? La iglesia verdadera, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que él está en malos caminos, malos pasos, bueno, y esto es crecimiento, ¿eh? Esto es madurez. Yo les invito, hermanos, que vuelvan a leer este pasaje, vuelvan a estudiarlo, oren a Dios, que Dios les hable. Porque si bien ahorita estamos en un tiempo tranquilo en la iglesia, hasta lo que yo sé, pero no sabemos. Y dentro de este tiempo, dentro de crecer, pues es discipular. Y dentro de ese discipulado, pues van saliendo las cosas incorrectas que tenemos todos, ustedes y yo. Y tenemos que limpiarlas a la luz de la palabra. Y entra también esto: disciplina, exhortación, amonestación. Claro, también alentar a los hermanos. Pero si no entendemos estos principios, pues nos empezamos a enojar. Y no, ¿qué le pasa? ¿Quién se creen? ¿Por qué se meten conmigo? ¿Por qué ya hicieron esto? ¿Por qué ya sentaron al hermano? Y empezamos y no entendemos que es para madurar y crecer. Pero claro, lo tenemos que hacer en los principios bíblicos, porque si no, imagínense. Pero hay que hacerlo. Y es lo que se ha olvidado hoy. Gracias, Señor, te damos. Nos permites estar aquí, Señor, y nos permites iniciar un nuevo año. Queremos entregar cada día que tú nos des delante de ti, Señor, como iglesia, como hijos tuyos. Y te rogamos, Señor, que tú nos sigas afirmando, guiando en tu verdad, Señor. Y tenemos en nuestras vidas, Señor, delante de ti, te decimos, tenemos un alto valor. Tenemos en alto valor, Señor, en alta estima, Señor, tu palabra. No queremos ser como aquellos que la menosprecian y la desechan. Queremos atender todo lo que tú nos has hablado, todo lo que tú nos hablarás, Señor, conforme a tu verdad. Y te rogamos, Señor, que nos des sabiduría, nos des inteligencia, nos des entendimiento y transformes cada día nuestro corazón, Señor, para hacer tu voluntad en cada cosa que tú nos mandes, Señor. Porque nuestra meta, Señor, es honrarte, exaltar tu nombre por encima de todo. Te ruego por mis hermanos, Señor, guarda sus vidas, bendíceles. Te ruego por los que no vinieron, Señor, que tú los guíes, que tú los guardes, Señor, y que pronto puedan reintegrarse, Señor. Y aquí estamos, Señor, el primer día de este nuevo año, delante de ti, rendidos ante ti, dándote gracias, Señor, y diciendo, cada día que tú nos des, te lo vamos a entregar, Señor. Ayúdanos y guíanos. Guarda nuestras vidas, te rogamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.